Hola, me llamo Álvaro Tineo, llevo más de 20 años estudiando las relaciones entre hombres y mujeres, soy autor de 5 libros relacionados con este tema, soy licenciado en pedagogía y en este vídeo voy a hablarte a ti directamente, la mujer, sobre por qué te gustan tanto los cabrones, los chicos malos, los chicos tóxicos que acaban teniendo una relación destructiva contigo. Si este es tu caso, este vídeo es para ti y antes de nada, como siempre digo, si te gusta mi contenido me haces un grandísimo favor si me invitas a un café a través del link que aparece en la descripción del vídeo aquí más abajo o si me das un super thanks de YouTube que también me vale. Bueno, sin más dilación, vamos al tajo. ¿Eres mujer y has tenido relaciones muy tóxicas y te gustan, no sabes por qué, al final siempre acabas con cabrones, con chicos malos, con chicos tóxicos, narcisistas, destructivos? Vamos a analizar en este vídeo por qué y cómo intentar ponerle un poco de remedio a esta compleja situación. Bueno, vamos a empezar diciendo que hay una parte natural y biológica asociada a que la mujer se sienta atraída por los chicos malos o por perfiles narcisistas que pueden ser destructivos. ¿Por qué? Pues porque si nos vamos a la evolución del Homo sapiens ancestralmente, originalmente en el Paleolítico, en la época prehistórica, el chico malo, es decir, dominante, insensible, con falta de empatía, centrado únicamente en cuestiones materiales o en destacar a través de su ego, narcisista, ¿vale?, pues probablemente podría sobrevivir mucho mejor ante las inclemencias del tiempo, ante situaciones estresantes o ante ataques de depredadores o de otras tribus, y era el que mejor podía proteger a la descendencia, porque el que es dominante, bruto, fiero, masculino, sin empatía y muy narcisista, va a tender a proteger a su cría mejor que el que es débil, sumiso, dócil, complaciente, etc. La verdad es que si hubiera una guerra y hubiera que ser defendido por alguien, yo preferiría que el cabronazo duro, insensible y narcisista nos defendiera a todos en vez de el débil, complaciente, pusilánime, etc. Entonces, incluso yo como hombre preferiría que me defendiera un pedazo de tío cabronazo antes que un buenazo ante un ataque de un depredador o de algo así. Ahora bien, esta situación anómala de ataque es una cosa excepcional en la vida. Y aunque nuestros genes estén configurados para tender a elegir los líderes de este perfil, porque no solo ocurre en las relaciones de pareja, sino que este tipo de perfil son los que más dirigen el mundo, el ser humano tiende a preferir el liderazgo de este tipo de gente dominante, despiadada y narcisista, porque le da una sensación de protección que es más o menos real en situaciones de extrema necesidad. En el día a día, como esto ya nos suele ocurrir, pues hoy en día ya no nos hace falta ser liderados por psicópatas narcisistas, insensibles y dominantes, y la mujer tampoco es necesario que se case con este tipo de perfiles. Entonces, hay una base biológica. Hay una base biológica en que el liderazgo de la sociedad sea ostentado por ese tipo de perfiles. Y eso hace que la mujer, como siempre, se siente atraída por los perfiles de liderazgo que destacan socialmente, pues tienda a sentirse atraída o a tener un poco de misticismo, de morbo, de atracción por este tipo de perfiles. Ahora bien, lo que a nivel instintivo nos atrae o nos puede seducir, o la tendencia natural que podemos tener hacia ciertos patrones, no debe determinar nunca al 100% nuestras acciones, ¿vale? Del mismo modo que yo, como ser humano, tengo unos genes que me hacen quererme comer un donut, porque el donut es muy calórico y en época de hambruna, si me como 20 donuts, tendré más calorías de reserva que si me como 20 manzanas. Pero eso no quiere decir que me tengan que atiborrar de donuts todo el día, porque si no voy a ser un gordo que flipas. Entonces, del mismo modo que yo soy capaz de renunciar a los donuts en mi día a día para ser una persona sana y no vivir como ancestralmente en constante carencia calórica, ¿vale?, porque ya no tenemos hambre, ya no pasamos hambrunas de las que tengamos que sobrevivir, pues hoy en día tampoco es necesario que te emparejes de un pedazo de hijo de la grandísima para
tener hijos o tener una pareja o lo que sea. Vale, entonces, cuando yo hago dieta, yo soy consciente de que mi tendencia es comerme el donut, pero elijo no comer donuts nada más que una vez a la semana y ponerlo en su sabio contexto para no ser un pedazo de gordo. Vale. Pues lo mismo ocurre con las relaciones. Si eres mujer y ves claro que tienes debilidad o tendencia a enamorarte de ese tipo de perfil de hombre, tienes que plantearlo como el donut y decir, vale, a nivel evolutivo es lógico que yo tenga esta predisposición a sentirme atraída por este perfil de hombre, pero si sigo la relación con este perfil de hombre, voy a ser una desgraciada toda mi vida. Y mis hijos, si los tenemos, van a ser unos auténticos seres infelices de pies a cabeza por tener semejante imbécil como padre. Y hay que entender que hoy en día ya no estamos en la época de las cavernas y que tener un macho alfa despiadado, dominante, insensible y narcisista no es necesario porque ya no estamos en situaciones de vida o muerte. Vale. Esto quiere decir que te tienes que enamorar, bueno, si eso fuera posible, te tienes que emparejar con alguien que no te guste nada. No necesariamente, pero sí que a lo mejor vas a tener que renunciar un poco a la atracción primaria visceral más primitiva y dar paso a cualidades que sean un poquito más profundas, sanas, estables y sostenidas en el tiempo. Pero nunca vas a poder tomar esta decisión si no aceptas cuál es tu tendencia natural. Y lo que yo veo muy habitualmente, que es el grandísimo error que cometen las chicas en este tema, es, primero, ponerse como víctimas. Es que siempre me tocan los cabrones. Es que al final siempre acabo con chicos que me hacen el lío y acaban siendo unos narcisistas cuando al principio no lo parecían. Mira, perdona, lo siento mucho, pero tú aquí tienes una gran responsabilidad en varios aspectos. Primero, las parejas no nos vienen del cielo, no, las elegimos, ¿vale? O sea, tú tienes libertad individual suficiente y capacidad de decisión suficiente para cuando ves rasgos narcisistas irte de ahí. Bien. ¿Esto tiene mucho que ver con situaciones de maltrato? Sí. ¿La mujer tiene la culpa de ser maltratada? No, nunca, jamás. Pero ¿tiene responsabilidad de ser lista, estudiar un poco de psicología, saber un poco diferenciar perfiles y en cuanto vea rasgos narcisistas o psicopáticos o antisociales, que son realmente el trastorno antisocial, es el que yo creo que está más asociado al maltrato, huir despavorida? Sí. Te recomiendo encarecidamente, si eres mujer, que estudies, te cojas el DSM-5, que es el Manual Internacional de la Sociedad Americana de Psiquiatría, donde se especifican todos los trastornos mentales, ¿vale? Y te estudies a fondo el trastorno narcisista, el trastorno histriónico de la personalidad, el trastorno antisocial, el trastorno el límite de personalidad, el trastorno bipolar. Bueno, y con estos ya tienes. Te estudias estos 5 o 6 perfiles, aunque no está en el DSM-5, estúdiate también el perfil psicopático y te lo tienes que saber de pe a pa. Todas las mujeres del planeta, para protegerse de este tipo de perfiles, tienen que saber claramente cuáles son los rasgos de estos perfiles de los que te estoy hablando. El trastorno bipolar y el trastorno límite de personalidad no son tan peligrosos en una relación, pero el narcisista y el antisocial son 2 bombas de relojería. Y el histriónico también. Entonces, todo esto te lo tienes que empollar de cabo a rabo y asumir la responsabilidad y no victimizarte y decir lo siguiente: voy a ser una máquina detectando trastornados y en cuanto vea rasgos de trastorno voy a apartarlo de mí porque yo no quiero esto en mi vida. Pero si tú no sabes de lo que tienes que huir, nunca vas a poder huir de ello. Lo primero es estudiarte estos perfiles. Yo no entiendo cómo esto no se dice en los colegios. La mejor forma de acabar con el maltrato es instruyendo a la mujer en la identificación
rapidísima y certera de los perfiles de trastorno de la personalidad asociados con los maltratadores, que está muy claro que una persona normal y sana no maltrata. El que maltrata es una persona con un trastorno mental importante que está loco de la puñetera cabeza. Y si tú eres buena identificando esto, podrás salirte de ese patrón. Entonces, tienes por un lado que asumir tu biología y entender que tú no eliges quién te pone. En segundo lugar, una vez que aceptamos esto, es como el donut. Vale, yo acepto que me gusta el donut, pero elijo comer ensalada. Pero nunca voy a poder elegir comer ensalada si voy por intuición comiendo lo que me apetece, porque entonces no vas a hacer dieta y vas a engordar que flipas. Entonces, para dejar este tipo de patrones, primero tienes que conocer cuál es el patrón, de dónde viene y hacerte una experta en identificar los rasgos psicopáticos, narcisistas, histriónicos, antisociales de la personalidad. Esto es esencial. Y una vez que aprendemos a huir de los perfiles peores, vamos a ver si encontramos un perfil intermedio que no sea ni tan pusilánime, tan dócil y sumiso como para que no te ponga nada, ni tan cabrón como para que al final te joda la vida. Entonces, ¿existen perfiles intermedios? Sí. Y estos perfiles son los perfiles que deben ser sustitutivos de los trastornos mentales graves. Estos perfiles intermedios son hombres que son educados, que son respetuosos, que no tienen patrones de trastorno de la personalidad, ¿vale? No son tan intensos, tan emocionantes y tan atractivos de morirse porque no tienen patrones que te rompen el cerebro a nivel instintivo, pero son suficientemente atractivos como para poder tener una relación sintiendo que estás con alguien que te gusta. Vale. Estos términos medios son los que tienen que hacer que apuestes todo al caballo ganador. Cuando aprendes a diferenciar los trastornados, también aprendes a diferenciar a los que no lo son. Entonces, la pregunta es, dentro de los que no lo son, ¿cuáles son el grupo de hombres más atractivo dentro de los que no tienen un trastorno de la personalidad? Bueno, pues ahí vas a encontrar chicos que a ojos comparados con los trastornados son más aburridos, un poco más aburridos, pero son suficientemente interesantes, atractivos y mínimamente dominantes como para que le dé un poco de vidilla a la relación. Y ahí es donde tienes que trabajar. Tienes que aprender a identificar rápido quiénes son esos hombres. Y con esos hombres tienes que ser una mujer 10. Porque esos hombres están muy cotizados. Están muy cotizados. Hay hostias por llevarse a esos hombres de calle. Los trastornados, pasados una edad, son material de desecho y los pusilánimes, dóciles, sumisos y tal, dóciles, sumisos, etcétera, no son atractivos para ninguna mujer, al menos no como primera opción. Entonces, los que tienen una posición razonablemente buena a nivel socioeconómico, que son estables, que son futuros buenos padres, que son buenos novios y que son razonablemente dominantes para darle vidilla a la relación, están cotizadísimos. Y ahí es donde tienes que centrarte. Y cuando encuentres a uno de esos, tienes que tener en cuenta varias cosas. La primera, no te pongas tonta y exigente y tiquismiquis con cosas que no sean súper importantes, ¿vale? Aprende a renunciar a lo que no es prioritario para poder obtener un perfil de tío de calidad, ¿vale? Si el tío a lo mejor tiene 5 años más de lo que a ti te gusta, pero cumple todo lo que necesitas, no seas tonta. Si el chico es razonablemente atractivo, pero no es súper atractivo, no seas imbécil, no seas tonta, porque de esos quedan muy pocos. Y gente completa, que al final es lo que tú quieres, hay muy pocos. Si gana dinero, pero no es súper millonario, no seas tonta. Aprende a conformarte en las cosas que no son tan importantes para poder tener un perfil equilibrado que te dé una pareja estable a largo plazo. Porque si te empiezas a centrar en tonterías, al final se te va a pasar el tren, el arroz o como lo quieras llamar. Vale, entonces, cuando encuentras a ese perfil equilibrado, razonablemente aceptable en todo y que tiene vidilla, tienes que aprender a ser buena novia, porque las mujeres de hoy en día ya no son buenas novias. Y en cuanto viene una buena novia, una chica que realmente sabe hacer de novia, se lleva de calle ese perfil por el que luego, cuando a los 20 no te gusta y a los 30 te empieza a interesar, a los 40 ya estás desesperada por encontrar ese perfil y te lo han quitado porque no has sido lista y no has tenido una buena estrategia de seducción.
Haré otro vídeo de cómo ser buena novia, porque esto es lo que más nos atrae a los hombres y lo que nos vuelve locos a todos. Y es un material escasísimo. Es poquísima la población femenina que en 2025 sabe ser buena novia y gustar y cuidar y enamorar a un hombre de calidad. Bueno, pero como digo, lo más importante es que identifiques tu patrón, que te pongas las pilas en identificar los perfiles de trastorno mental asociados al maltrato, el narcisismo y la falta de empatía, y que seas muy buena identificando ese perfil intermedio que es suficientemente interesante como para tener algo de chispa, pero que es sano, y ser la mejor versión de novia posible para que ese chico se quede contigo. Y darle prioridad absoluta a ese hombre si tienes la suerte de cruzarte con uno y gustarle. A ese caballo ganador tienes que apostar todo lo que tengas. Y tendrás que aprender a renunciar a otras cosas para cazar a ese tipo de chico, ¿vale? O para atraer y gustar, enamorar a ese tipo de chico. Bueno, espero que estos consejos te hayan sido de utilidad y que te sirvan. Si te son de utilidad, me haces un grandísimo favor si me invitas a un café a través del link que aparece en la descripción, o si me das un super thanks de YouTube, que también me vale. Y nos vemos en el próximo vídeo.